Entonces, ¿cuáles son las posibilidades para resolver esto? El motor lo que me puede es, obviamente, rechazar la inserción. Me va a aparecer un error diciendo de qué tipo es el error, ¿sí? Y además me puede invitar a que corrija, ¿sí?, la razón por la cual se generó ese error. No hay muchas más posibilidades. Bien. Luego viene la eliminación. En la eliminación yo la idea es borrar la fila, ¿sí? ¿Cuál de todas, cuando yo intento eliminar una fila, puede afectar a la restricción de dominio? No. No. ¿A la de clave? No. No. ¿A la de entidad? Tampoco. Tampoco. ¿Y a la referencial? Sí. A eso sí. Esta sí es uno de los mayores problemas que existe cuando eliminamos. La pregunta es, ¿cómo se podría afectar esa, de qué manera una eliminación podría afectar a la integridad referencial? Que otra. O deja huérfana a otra entidad. Exacto. Huérfana, entre comillas. Exactamente, sí. Lo que podría llegar a pasar es si, por ejemplo, en el caso que teníamos antes, ¿sí?, Eh, yo borro a un mecena, ¿sí? O vamos a hacerlo más acotado para no usar un ejemplo tan complicado. Vamos a ir, el caso de que si tuviese, por ejemplo, una tabla país y entre la tabla país y la tabla pintor, ¿sí? Este caso. Entonces, decimos que un pintor, vamos a suponer por el bien del ejemplo, que un pintor solo puede pertenecer a un país y a un país pueden pertenecer varios pintores, ¿sí? Entonces, en este caso, suponiendo que acá tengamos n, ¿sí? N. ¿Dónde iría la clave foránea? En el pintor. En el pintor, o sea que acá tendríamos, por ejemplo, ID, país, FK. ¿Sí? Bueno. Teniendo en cuenta esta situación concreta, si yo elimino una fila de pintor, ¿me podría afectar a la integridad referencial en este ejemplo? No. 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 Perfecto. Ahora, si yo elimino una fila de país, ¿podría afectar a la integridad referencial? Sí. De pintor, sí, sí. Podría afectar si justo borro la fila a la que está apuntando el pintor. Vamos a suponer que el pintor es un pintor argentino y borro Argentina. ¿Sí? Al borrar Argentina, ¿qué va a pasar? Si esa eliminación se permitiese hacer, entonces violaría la integridad referencial porque el pintor quedaría apuntando a un país que no existe. ¿Sí? Entonces, las posibilidades en ese caso para resolver eso son rechazar de plano la eliminación. Es decir, no deja que se borre. ¿Ok? Lo mismo que en el caso anterior, no deja que se inserte. Ahora, para el caso de la eliminación existe, y en el caso de la modificación también, existe lo que se denomina la eliminación en cascada. ¿Esto qué significa? Que si yo activo
eliminación en cascada acá, lo que va a suceder es que cuando borre el país, va a borrar todas, estoy hablando de una tupla, nada más, ¿sí? No de la tabla. Cuando borra una tupla del país, por ejemplo Argentina, va a borrar todos los pintores que dependan de Argentina. En muchas situaciones, si bien eso está permitido, no es una solución realista. O sí, dependiendo de lo que estemos queriendo hacer. Pero esa es una posibilidad. Entonces, si borro una tupla y el borrado de esa tupla me genera un problema de integridad referencial, la posibilidad es que propague la eliminación a las tablas relacionadas. Con lo cual, además de borrar tuplas en país, estaría borrando tuplas en pintor. ¿Sí? Sí. La otra posibilidad es modificar los atributos de clave foránea en las tuplas que estaban apuntando a la que quiero borrar. Como por ejemplo, poner el valor a nulo. ¿Sí? Entonces, la segunda posibilidad, la posibilidad 1 era corregir. La posibilidad, espera, vamos a ir. Voy a borrar esto porque no me queda acá. La posibilidad 1 era corregir, la posibilidad 2 era borrado en cascada y la 3 es una modificación del valor actual de las tuplas que apuntan a la tupla que quiero borrar. Un caso común es el nulo, ¿sí? Utilizar nulo de este lado. Es decir, no está apuntando a nada. Y es un valor posible para una clave foránea. ¿Sí? La otra posibilidad es que redirija eso a otro país, algún país por defecto. ¿Se comprende? Sí, sí. Bueno, entonces, eso es el caso de la eliminación. ¿Y la modificación? Podría ser, depende de qué atributos se modifiquen. Totalmente. Pero potencialmente, ¿a cuáles podría afectar? Y Y lo todo lo mismo mismo que que la la inserción. inserción. Es lo mismo que la inserción, Todos. claro. Todos. Y aparte, con la severidad, con el agregado de que también se puede comportar como la eliminación. Porque como bien mencioné, Claro, si modifica la clave primaria. exactamente, si es el caso de cualquier otra, vamos a tocar el caso de que sea cualquier otro campo, atributo que no sea la clave primaria, puedo tener problemas de dominio, ¿sí? Problema de clave, no. Problema de entidad, no. Pero problema de referencial, no. ¿Sí? Ahora, si toco una clave primaria, podría tener problema de dominio, problema de clave, problema de entidad y problema de integridad referencial. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que yo tenía acá, perdón, y acá hay un agregado que quiero mencionar que no recuerdo si se lo dije recién. Cuando yo tengo acá un problema de integridad referencial es porque yo estoy colocando mal el valor de una FK en la que estoy insertando. ¿Sí?
Y acá puede, en ese caso también puede suceder cuando es una clave distinta a la primaria, puede ser que esté modificando una FK. ¿Sí? Vamos a ir al caso del país, por ejemplo, yo en pintor. Yo, por ejemplo, acá coloco un país que no quiero insertar un nuevo pintor y coloco un país que no existe, entonces podría estar violando eso de esa manera. Pero si, por ejemplo, quiero insertar quiero modificar un país nuevo, ¿sí? Y lo que estoy por modificar es la clave primaria, cosa que no es buena idea para nada, ¿sí? Entonces, ahí podría estar con problemas en dominio, con problemas en la clave, con problemas en la entidad y con problemas en la integridad referencial, pero ya no va a ser del mismo tipo, sino porque en la otra tabla, las que yo modifiquen van a tener problemas, ¿entiendes? O sea, si yo acá modifico país, la que tendría problemas acá va a ser pintor, o podría tener problemas pintor. El mismo problema, los mismos problemas que estábamos hablando en la eliminación. ¿Sí? Entonces, las opciones son parecidas a las que tengo antes. Rechazar, ¿sí? O podría ser una modificación en cascada, ¿está? En la cual termino, si cambio el valor de la clave, podría cambiar el valor de la clave foránea en todos los lugares a donde se está apuntando la clave actual. ¿Correcto? Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Bueno, eso. Muy importante saber esto al momento de la implementación de una base de datos.